Hola, hola a todos. Hola desde la librería Alberti. Estamos conectando. Vamos a entrar ahora con Sergio del Molino, que nos está esperando. ¿Mm? María, muchas gracias por conectaros a todos. Alfaguara, vamos a ver si aquí podemos invitar a Sergio del Molino. A ver si está ahí. Acaba de salir su nuevo libro, La piel, la tenemos aquí. Y bueno, Sergio está en Hola, Zaragoza. Sergio, muy buenas, ¿qué qué tal? alegre, qué alegría verte. ¿Qué tal estás? Ay, ¿Me muy oyes? buenas, aquí estamos. Sí, sí, perfectamente. ¿Cómo estáis vosotros? Estamos fenomenal, la verdad. Con mucho Jo, qué calor bien. esta tarde de verano. Un segundo que voy a ponerme los Claro. pinganillos. Un minuto. Hola, hola a todos. Ahí va, que me cargo el cable. Un momentito. Pues aquí estoy. Disculpad, hay muchos amigos que se están conectando. Esto es una gran suerte. La verdad, aquí estamos. La verdad es que estos encuentros en Alberti, a domicilio, pues bueno, van cogiendo forma, ¿no? Cada La fuerza vez Orcan, la dicen, ¿no? fuerza orca, sí. Nos ha costado un poco entrar en esta manera de vernos las caras, ¿no? Al principio era muy angustioso, los días estos iniciales. Ya sabes que, bueno, pues que lo que queríamos era no perder el contacto con nuestros lectores, sobre todo con los amigos, y ayudarnos, ¿no? Ayudarnos mucho. Espera un segundo porque es que no sé si esto... ¿Me escuchas bien? Yo perfectamente, sí, sí, pero Bueno, muy, muy bien. Sí, bueno. sí. ¿Vosotros a mí Pues, bien? ¿Todo bien? Vale. pues eso, que muchísimas gracias, Sergio, por estar ahí. Nos habría gustado más que vinieras aquí a la librería, Y a pero mí. esto es lo que hay. Yo creo que dentro de poco lo vamos a poder hacer. Yo espero que sí, en cuantito se pueda, vamos, doy el salto, pero vamos, seguro. Estoy deseando, además. O sea, Esto ya va a ser, pero vamos, que va a de ser la momento fase esto es 2 o la sucedáneo. fase 3. No lo sé. Sí, bueno, nosotros pasamos a la fase 3 ya el lunes, en Ah, Zaragoza. Pasamos ya enseguida, estamos ya venimos de la 2. Ya, vamos. Lo que pasa es que todavía no podemos salir en la fase 3 todavía no podremos salir de Aragón. O sea, todavía estamos confinados en nuestra tierra. bueno, pues muchísimas gracias. Como decía, aquí tenemos la piel, este preciosa portada. ¿De quién es este ojo? Lo primero. Es de un cuadro del siglo XVIII, un autorretrato. Espera, que te lo digo porque creo que no tengo ningún ejemplar aquí a mano para decírtelo. Si Ah, lo tienes en la está. solapa, aparece Johan fragmento de Wright. un autorretrato de un. Sí, sí. Sí, y es genial porque el cuarteado es el original del cuadro, no está nada retocado con Photoshop. Y la verdad que es un acierto la portada de todas las que fuimos viendo. A mí me tiene enamoradísimo Es este una ojo, aunque portada muy expresiva, ¿no? sí, Realmente, claro, la piel. a mi hijo Daniel no le gusta. A mi hijo Daniel no le gusta porque dice que debería llamarse el ojo, que El esa ojo. portada no es de la piel, que eso es del ojo. Pero bueno, Bueno, pero la piel es un órgano, ¿no? Para empezar, ¿no? Es un órgano, se puede considerar como si fuera un órgano, ¿no? Es lo primero que nos encontramos de los otros, es la frontera que nos anima a entrar al otro o a veces nos echa hacia atrás, ¿no? Este es un libro, como en todos tus libros anteriores. Yo me acuerdo la primera vez que viniste aquí a la librería, en el año 2016, ¿no? ¿Te acuerdas, no? madre mía, sí. Presentabas el libro de tu abuelo, Mm. lo Ah, que pues a nadie... sería antes, entonces, sería El dos mil 14, catorce dos mil el quince sí, 14, por el ahí sería. 14. Sí, Lo sí. que a nadie le importa, yo me acuerdo que fue la primera vez. Y lo primero que te pregunté es si era una historia tuya personal todo lo que contabas en si ese yo que hablaba eras tú o era un yo inventado, ¿no? Ya me dejaste muy claro y siempre lo dejas claro que, que es una manera de compromiso, ¿no? Es una forma de comprometerte con la literatura, el abordar las historias que cuentas siempre desde un punto que es el que tú conoces mejor, que eres tú mismo, ¿no?
Es una forma de compromiso con el lector, sobre todo, con quien va a acompañarme, ¿no? Y creo que también una forma de respeto, de invitarle a entrar en el libro y de estar acompañándole todo el tiempo, porque es verdad que mis libros tienen esas dos peculiaridades. Por un lado, el uso del yo, si se les puede llamar así, porque en el fondo realmente no son cosas nada novedosas. No hago nada que no esté en la tradición literaria desde hace siglos y siglos. Por un lado está ese uso de la primera persona y ese carácter autobiográfico, y por otro lado que mezcla muchos géneros y mezcla muchas estrategias y muchos vericuetos que lo hacen difícil de clasificar. Con lo cual están unidas ambas cosas, porque como sé que yo voy a llevar al lector por lugares impredecibles o por lugares que a lo mejor no está acostumbrado a transitar si se espera una novela con una trama convencional o con las estrategias de la ficción convencionales, para que no se pierda y para que se fíe de mí, tengo que dar algo de mí, tengo que presentarme, tengo que mostrarme ante el lector como alguien merecedor de su confianza para que luego me lleve por caminos por los cuales, en fin, no ve claro hacia dónde van muchas veces, ¿no? No ve muy bien hacia dónde le llevo, y entonces tiene que confiar. Yo le doy la mano, le digo, bueno, igual no sabes para dónde te estoy llevando ahora mismo, ni qué conexión hay de lo que te hablaba hace un rato con lo que te estoy hablando ahora, pero fíjate de mí, fíjate de lo que te estoy contando, que vamos a ir a algún sitio, ¿no? Y para eso necesito el compromiso, ¿no? Que el lector note que estoy comprometido con lo que cuento y que no le voy a dejar tirado, y eso lo consigo con esa primera persona, con ese yo que confunde absolutamente el autor y el narrador, ¿no? Por eso a mí no solo no me molesta que hablen de mí cuando dicen, ya sé que hablando en propiedad, en términos literarios, tienes que hablar el narrador dice o el narrador hace, pero a mí no me importa que me lo atribuyan lo que hace ese narrador, sea verdad o mentira, sea ficción o realidad, eso ya da lo mismo, ¿no? Pero no, que haya una identificación clara entre ese yo del libro y este yo que habla ahora mismo, a mí me parece estupendo. No le veo ningún problema. Vamos, según los lectores, tus lectores, y yo formo parte de ese gran grupo, ¿no? Vamos construyendo un mundo que es el mundo de Sergio del Molino con cada uno de los libros, ¿no? Este es un libro, yo creo, todos son muy poderosos, ¿no? Cuentas cosas muy importantes de tu vida, muy importantes para la vida de cualquier persona en cualquiera de ellos, ¿no? La Hora Violeta, por supuesto, todos los que han venido detrás, ¿no? Hmm. Historia de de tu abuelo, Lo que a nadie le importa, lo sí, que a sí. nadie le importa, la España vacía incluso, ¿no? Tú vas Hmm. metiendo siempre, hay cosas importantes de tu vida, es decir, no metes cualquier cosa, siempre hay como claves biográficas, ¿no? En el libro del maestro, que lo presentamos también aquí en la librería, que se llama, que no me acuerdo, La mirada de los peces, La ¿no? mirada de La los mirada. peces, exactamente, la mirada de los peces. Bueno, pues vamos sabiendo muchas cosas de tu entorno familiar, de un momento histórico, de tu ciudad, de tu familia, ¿no? De tu familia más próxima, de tus padres, de tu madre. Pero yo creo que este es un libro, es pudoroso y a la vez es un poco, bueno, te estás desnudando, ¿no? Porque, claro, todo lo que tiene que ver con una afección que pasa en la piel, que tú tienes que cubrirte por cuestiones de sol, me imagino, de incomodidad y también a lo mejor estéticas, ¿no? Realmente me ha parecido un libro en cierto modo curativo, ¿no? ¿Lo es así o no? No, bueno, no lo sé si tendrá ese efecto en el lector. Yo desde luego lo he escrito ya sabiéndome, no curado de la enfermedad, que es incurable, no curado de la psoriasis, pero sí curado de la vergüenza y del trauma que me provocaba, que podía ser un trauma de baja intensidad, pero era un trauma. Al fin y al cabo, espera, que voy a cerrar la ventana, que están los vecinos aquí boicoteándome me asfixiaré un poco. Es que estoy como en una cueva, en el despachito donde me encierro aquí para mis cosas, pero es un sitio que no tiene ni aire acondicionado ni nada. Entonces Claro. me paso aquí los días encerrado y al final o sea, en fin, tengo que convivir con la fritanga de los vecinos o morir asfixiado. No hay, no hay término medio. No, curativo. Yo creo que la literatura ya de este estilo, cuando escribes sobre algo que te ha hecho sufrir,
bueno, que te ha hecho sufrir o que ha sido algo que te ha costado aceptar en tu vida, solo escribes desde la aceptación, desde algo que ya eres capaz de enfrentarte a ello con toda tranquilidad y sin ningún tipo de reparo, ¿no? No lo he escrito como forma de catarsis en ese sentido, ¿no? Pero de hecho, ni siquiera me interesaba hablar de la propia psoriasis. O sea, yo quería Ujú. usarla como excusa para llevarla a otros sitios, para hablar de las reflexiones que me han ido acompañando y que han ido creciendo y sedimentando a lo largo de los años a partir de la autoconciencia que, que la enfermedad ha provocado en mí de la piel, ¿no? Yo Ujú. he pensado, he estado obligado a pensar y a sentir muchas cosas acerca de la piel y a experimentar su importancia porque la piel no me ha dejado en paz ni un solo segundo, porque siempre me está recordando que la tengo, ¿no? A lo mejor si tuviera una piel sana no repararía en lo importante que es, ¿no? Y de hecho yo creo que no reparamos en las cosas lo importante que son hasta que no se estropean, hasta que no nos llama la atención algo, y eso es lo que me ha pasado a mí, ¿no? Que nos pasa incluso en las relaciones, ¿no? En fin, Ujú. no reparamos en lo maravillosos amigos que tenemos hasta que no pasa algo, es decir, no, hasta que no decimos, jo, pues vaya lo que hemos perdido, vaya, pues esto pasa también con la piel. Entonces han sido años y años de convivir con este picor, este dolor, esta vergüenza, en fin, este sangrado y estos complejos también, en fin, que van generando, que han ido luego sedimentando pues reflexiones sobre la belleza, sobre el ocultamiento a los otros, sobre la distancia, sobre la timidez, sobre un montón de cuestiones que luego pueden hacerse mucho más grandes, ya hablando del racismo, y hablando, por supuesto, que era a lo que te referías al principio en cuanto al pudor, y hablando del sexo, porque es un libro involuntariamente lúbrico. Por un lado sí que es militantemente sexual, pero por otro lado es involuntariamente lúbrico. Todas las historias han salido bastante lúbricas por un lado o por otro. Creo que como no podía ser de otra forma, sería bastante decepcionante un libro que habla de la piel no como metáfora, sino como de la piel de verdad, de la piel humana, Claro. y que no apareciese el sexo por ningún lado. Pensaría la gente, o sea, yo creo que irían a la librería Alberti a pedir que les devolvieses el dinero después de leerlo, ¿no? Es un fraude. Claro, porque es que la piel es sensualidad, pero también es repugnancia, ¿no? Es marginación, es racismo, como tú muy bien cuentas en el libro, ¿no? El libro está estructurado a base de capítulos en los que Sergio se ha ido como fijando en personajes, en historias, en escritores que sufren esta o que han sufrido esta afección, ¿no? Como decías, desgraciadamente no nos damos cuenta de las cosas que hemos perdido o que no tenemos cuando la estamos sufriendo, ¿no? Y con la enfermedad pasa eso. Hasta que no estás enfermo de una determinada cosa, pues no te das cuenta la cantidad de manifestaciones artísticas, creativas, creadoras, literarias, de todo tipo que hay en el mundo, ¿no? Que hay en la vida, porque, por ejemplo, el caso de Nabokov, yo no soy muy nabocoviana, me encanta, ya te lo he dicho también, Sí. pero no sabía que tenía psoriasis. Lo cuenta en las cartas a Vera, ¿no? Sí, lo cuentan las cartas a Vera, pero incluso si las lees distraídamente, como se suelen leer los epistolarios, que vas un poco salteándote, que si no los lees para estudiar, pues los epistolarios son chascarrillos y los vas leyendo salteados y vas pasando de un año a otro. Entonces es muy fácil que te pase inadvertido, ¿no? Que unas cuantas alusiones que son las que yo he expurgado de la primavera y el verano del año 37, que es cuando sufre un brote de psoriasis devastador en ese momento, pues te pueden pasar, si no inadvertidas, pues bueno, perdidas en mitad de un montón de otras cosas, ¿no? Y en sus propias biografías, fíjate, la que hizo Boyd, que son dos volúmenes de 700 páginas cada uno, son casi Sí. 1400 Es, páginas de, es la de de anagrama, me biografía. parece, ¿no? Que es la de La de anagrama, que está en dos tomos, anagrama, está en sí. los años rusos y los años americanos. Sí. Pues en los 1400 tomos creo que hay página y media de alusión a la psoriasis. Es decir, allí recoge lo que yo recojo en las cartas, un poquito menos, yo lo recojo bastante, bastante más detallado, y una alusión además en la que dice, parece ser, cosa que a mí también me sorprende, como biógrafo. Es decir, yo estoy cogiendo un personaje y veo que hay una enfermedad que le ha impactado mucho a mi biografiado.
y que llegó a afirmar en la biografía, y no es la única biografía que lo dice, que llegó a pensar en el suicidio, de lo mucho que le molestaba, que le picaba, que se sentía que se tenía que arrancar la piel a tiras, y que llegó a pensar en suicidarse. ¿Cómo lo resuelves en página y media? Yo cuando veo que mi biografiado está teniendo pensamientos suicidas, digo, habrá que prestarle un poquito más de atención a esto, no lo voy a poner aquí cuando además lo están copiando mal, porque yo interpreto que cuando Nabokov le está diciendo a Vera que no puede más, que es que no puedo más, que quiero morirme, no está manifestando un deseo suicida, está diciendo eso, lo que diría cualquier madre desesperada con la rabieta de un niño, de me voy a tirar por la ventana, no puedo más, me voy a tirar de los pelos, pero creo que no estaba diciendo eso. Pues no solo lo pones literalmente, dice, fíjate, y quiso suicidarse. Hala, pasemos al siguiente libro. Pasemos, digo, pero ¿qué biografía es esto? ¿No? ¿Qué trabajo biográfico es este? Y eso me ha sorprendido mucho con todos los personajes, con Nabokov especialmente, pero con todos en general, lo mucho que se pasa por encima de la condición de enfermos de piel que tienen todos, que para mí creo que es muy importante y que merecería mucha más atención. Y eso se debe probablemente a que quienes lo han estudiado y quienes lo han leído pues no, nunca han tenido un problema de piel y no le dan mayor importancia. En psoriasis buscan, incluso a lo mejor ni siquiera lo que es, buscan psoriasis. Dice, bueno, una cosa de la piel, de que te salen unas manchitas, bueno, pues nada, pasamos página y vamos a la chicha y a lo importante, ¿no? Y esto a mí me resultaba desalentador, porque digo, pero de verdad, yo creo que si alguien supiera lo que es, encontraría conexiones mucho más profundas en los personajes, ¿no? Y encontraría que es un factor de su vida mucho más importante de lo que están planteando. Y eso es lo que me llevó a seguir leyendo y a seguir planteándome cosas acerca de esos personajes, muy en especial de Nabokov, que yo creo que es la niña mimada de este libro para mí, es el, Yo es el- creo que el personaje favorito. le tendrías que haber puesto la piel de Nabokov aquí, ¿no? En la portada, en lugar del ojo. Por- era, Realmente era, es el Hay en libro. pantalones cortos, tendría que haber salido. El libro está lleno de amor por Nabokov, básicamente, y está lleno de hallazgos, ¿no? A mí me parece un hallazgo, por ejemplo, Stalin. Yo tampoco sabía, claro, es un libro que también tiene que ver con los monstruos, porque la enfermedad, no solamente esta, sino muchas enfermedades, nos pueden llegar a convertir en monstruos, ¿no? Para los demás. Eh, Sí, la idea de la monstruosidad está atravesando todo el libro. Son una galería de monstruos y yo mismo soy un monstruo. Yo me reconozco como monstruos. La psoriasis me escama la piel, o sea, me pone piel de monstruo, me convierte. Y de hecho, en otra época, yo sería un monstruo. Es decir, a mí me llevarían a un lazareto porque creerían que soy contagioso, creerían que tengo una especie de lepra o de sarna o de lo que sea, y me encerrarían y me aislarían del mundo y si viviera en un sitio mucho más supersticioso, pues me considerarían un brujo y me irían a por mí con las teas encendidas, ¿no? Es una estirpe, está en la historia, está en el imaginario cultural y yo me reconozco dentro de ese imaginario y quiero reflexionar sobre cómo hemos ido viendo los monstruos a lo largo de la historia, cómo los vemos ahora, cómo han transformado, cómo hemos transformado la mirada hacia los monstruos, pero sin renunciar a esa palabra, ¿no? Que muchas veces a veces cambiamos, decimos, no, claro, antes los llamaban monstruos. Bueno, no, llamémonos monstruos ahora. Yo me llamo a mi monstruo, porque me reconozco dentro de esa estirpe y sé lo que me hubiera pasado en otros siglos o lo que hubieran pensado de mí en otras épocas, que ahora no es el caso, pero sí que persiste una mirada de los demás y persiste una vergüenza dentro de uno. Claro, uno sabe que no vas a ser aceptado, que vas a provocar asco en los demás, que no te van, que la proximidad física va a estar descartada en muchos casos y que mucha gente pues, te va a mirar raro y no va a saber qué hacer contigo. Y eso pues genera una conciencia monstruosa, ¿no? Y por eso me intento explicar a través de esos otros monstruos que son, pues eso, algunos monstruosos en todo el sentido y la dimensión de la palabra y lo peor y lo más negativo, como es el propio Stalin, y otros monstruos, pues para mí luminosos, muy luminosos, como Vladimir Nabokov, ¿no? Nabokov. Hay otro monstruo también que es Pablo Escobar. También me ha llamado mucho la atención porque el libro es verdad que se fija, hay como una fijación por los personajes literarios. También sale John Updike, que no tenía ni Mm. idea que sufría esta enfermedad.
Y tú te has fijado en Pablo Escobar y lo has convertido, bueno, ya lo es Pablo Escobar, en un personaje literario y cinematográfico con toda la cantidad de series y documentales y de películas que se han hecho sobre él, ¿no? Pero es un personaje curioso, ¿no? Pablo Escobar. Hombre, es un personaje excesivo, le pasa como a Stalin, ¿no? En otro nivel, es un malo malabardo de cuento que casi no te lo crees. Dices, te tienen que dar muchas pruebas de que existió Pablo Escobar porque parece que es una invención de alguien, parece que es un supervillano de cómic, que le pasa lo mismo a Stalin, ¿no? Claro, da mucho juego y a la vez son personajes muy complicados porque como su vida es mucho más excesiva a cualquier fabulación, a cualquier ficción, como escritor es muy difícil tratarlos. Por eso, tanto a Stalin como a Pablo Escobar les he buscado un punto muy marginal. A todos los personajes les he intentado sorprender en un momento íntimo y poco frecuentado de su vida. Y en el caso de Pablo Escobar, cuando me documenté y empecé a leer mucho sobre su vida, ya aparte de ver la serie de Narcos, donde no aparece ninguna alusión a No. su psoriasis, pero cuando estaba leyendo y sobre todo encontré en uno de los libros que le dedicó su hijo después, que hablaba de los recuerdos infantiles, encontré dos detalles que me encantaron y que además, como pasa con todos los demás personajes, son alusiones muy fugaces. O sea, como que si tú lo lees un poco distraído el libro ni te das cuenta. Pero a mí me llamaron mucho la atención. Uno era que tenía muchos peines, que estaba siempre, por eso el retrato se titula El peine del patrón, que su padre estaba peinándose todo el rato, que tenía una obsesión, y cuando se ponía nervioso tenía como un tic y estaba todo el rato, era además como hiperactivo y estaba siempre con un peine en la mano pasándoselo frenéticamente y que eso ponía muy nervioso a la gente que estaba alrededor. Es como que no le podían decir estate quieto porque les mataba, claro, pero le daban ganas de decir, pues estate quieto, deja ya el peine, niño. No, deja ya. Y luego que tenía una costumbre muy arraigada que era darse unas duchas larguísimas, pero como de 2 o 3 horas. Se encerraba a darse una ducha y estaba ahí 2 o 3 horas y parece que eso le aliviaba además, ¿no? Le aliviaba el picor, la psoriasis y como todos los cuentos y todas las historias del libro, incluidas mis relatos autobiográficos, tienen mucha relación con el agua. Es un libro donde hay muchísimos baños y muchísima playa y muchísimas lagunas y alguna piscina y hay todo tipo de remojos posibles. Me encantó me agarré a esa idea de Escobar duchándose, que es como termina el relato, como después de haber sufrido un episodio para él muy incómodo que tiene que ver con la homosexualidad, que por supuesto en el entorno de los narcos es un tabú enorme, enorme, enorme. Y ahí, pues, en fin, voy introduciendo los personajes no por su lado central, no por la parte más visible, sino siempre intentando entrar tangencialmente por detallitos, por aspectos que parece que pasan completamente inadvertidos, pero que para mí son muy reveladores de quiénes eran. Hay un capítulo, todos los capítulos es como una especie como de pasarela, ¿no? Que te va llevando de un lado a otro. Y es verdad que esa tangencialidad es muy inteligente y muy interesante porque para hablar de racismo cuentas el cuento, porque es un libro también que está hecho como si fuera una especie de las mil y una noches de la dermatología, ¿no? Pues hablas del negro de Bañolas. Hombre, el negro de Bañolas, El ahí negro de estamos. Bañolas es una historia fascinante que te hace reflexionar muchísimo, ¿no? Sobre el racismo, sobre el suprematismo, ¿no? Cuenta un poco la historia del negro de Bañolas, aunque es bastante conocida, ¿no? Pero yo creo que todavía Claro. hay gente que no la conoce, ¿no? Sí, es muy conocida, pero ya empieza a estar un poco olvidada, porque es verdad que ya han pasado Sí. más de 20 años, de aquello, que hay gente, parece que fue ayer, y fue ayer de hecho, ¿no? Bueno, el Negro de Bañolas fue un pequeño gran escándalo que hubo en España en los años 90 cuando un ciudadano de Cambrils, vecino de Cambrils, llamado Alphonse Arcelán, descubrió que en el pueblo de Bañolas, en el Museo de Historia Natural llamado Museo de Arder,
había un negro disecado, un negro del siglo XIX disecado, que estaba olvidado. Ese era un museo por el que no pasaba nadie, en un pueblito tampoco especialmente turístico dentro de Cataluña, y él lo descubre y se escandaliza y empieza una campaña previa a los Juegos Olímpicos, estos son los años 80, previa a los Juegos Olímpicos, aprovechando la publicidad de los Juegos Olímpicos, empieza a hacer una campaña diciendo que qué barbaridad, qué aberración, esto lo tiene que quitar. O sea, ¿cómo tenemos a un señor expuesto, disecado, con unas plumas, una lanza, en fin, como si fuera un extra de King Kong? ¿Qué aberración es esta? ¿Cómo podemos tolerarlo, ¿no? Y la reacción, la respuesta de los vecinos de Bañolas, en lugar de decir, pues tiene usted razón, caballero, esto es una cosa que nos dejaron los abuelos, no, perdónenme, vamos a apañarlo, se sintieron muy ofendidos, se sintieron muy agraviados, dijeron, ¿quién va a venir alguien de fuera aquí a decirnos que quitamos el negro? Solo faltaría, y se armó la marimorena, se armó la de Dios, pero se armó la de Dios hasta el punto de que hubo varios países africanos que amenazaron con boicotear los Juegos Olímpicos de Barcelona si no quitaban el negro de Bañolas, que al final ni siquiera lo consiguieron, el negro estuvo ahí hasta el año 97, es una historia brutal, y hasta el año 2001 no lo llevaron al Museo Nacional de Antropología para que lo desmontasen y lo metiesen en un ataúd y le dieran sepultura en Botswana, que es donde está enterrado ahora. Es decir, aunque no era su país de origen era Sudáfrica, ¿no? Aunque como se descubrió después. Y es una historia que a mí tiene todos los elementos de la tragicomedia. En principio parece muy berlanguiana, parece que la podría haber rodado. O sea, yo veo la película y veo el cartel diseñado de película de Berlanga, El negro de Bañolas, y con José Sazatornil como guardia civil defendiendo al negro de Bañolas. O sea, veo el argumento y veo la película, pero a la vez, profundizando en ello, ves que esconde una historia muy trágica, una historia que resume en sí misma toda la relación del racismo y toda esa aberración cuyas consecuencias estamos viendo ahora mismo en Estados Unidos todavía. Hay un país en llamas ahora mismo por un racismo que no hemos resuelto, por el hecho de que desde el siglo XV los europeos se dedicaron a esclavizar a gente por el color de su piel. O sea, el hecho de ser negro te condenaba a ser esclavo. Esa aberración la estamos pagando todavía y está contenida ahí. Fíjate que en todos los años larguísimos que estuvo el negro de Bañolas expuesto en el museo, parece ser que solo hay constancia de que una vez en los años 60 un señor de Bañolas insinuó tímidamente que igual aquello no estaba bien, que igual aquello no podía, no, porque ustedes imagínense que cogen a un señor catalán y lo disecan y lo tienen en un museo de África, ¿no? A que a ustedes no les gustaría. Pues seguro que a los nietos de este señor tampoco les gusta que vengan, que tengamos a su abuelo disecado. Pero lo dijo como con muchísimo, en fin, como, perdónenme, si les suena locura lo que voy a decir, ¿no? Y de hecho les sonó, no le hicieron ni caso, dijeron, anda, va a decir, con lo bonito que nos queda el negro aquí, que está aquí aguándonos la fiesta, ¿no? Y es un historión maravilloso del que yo creo que se escribe poco. Hay tres periodistas que lo investigaron muy bien. Uno es Jacinto Antón del País, otro fue Miquel Molina de La Vanguardia, que acaba de sacar además un libro en Edasa resumiendo sus investigaciones, y otro al que yo sigo mucho, que es un periodista holandés, que es Frank Westerman, que escribió un libro titulado El negro y yo, donde hace una investigación y descubre quién fue el negro. Bueno, descubre hasta dónde se puede llegar, ¿no? Casi descubre de qué tribu procedía y cuándo murió y quién robó ese cadáver y quién lo disecó en el año 1831. Y reconstruye toda la historia y es verdaderamente fascinante porque dice tantas cosas feas de todos. O sea, es una historia en la que nadie queda bien, bueno, salvo el pobre negro de Bañolas, de quien no sabemos su nombre todavía. Frank Westermann intentó averiguar, era un propósito muy noble, intentó averiguar quién era ese señor para luego ponerlo en la tumba. Es decir, es que no puede ser que este señor en su tumba, en la tumba de Botswana, pone el negro en español. El Es negro. decir, o sea, no sabemos quién fue. Y Pobre, claro, sí, sí. pobre. Ahora hay una palabra, claro, tú has dicho racismo, hay otra palabra que tiene que ver con la piel, que es contagio.
que es la palabra de este tiempo que nos está tocando vivir, ¿no? Que es contagio global, ¿no? El miedo al otro, el miedo a que nos pase una enfermedad, que nos enfermemos unos a otros, ¿no? Esto también está en la lectura de tu libro, ¿no? La piel es la manera, ¿no?, de acercarnos siempre al otro, y por eso es el rechazo al otro. Ahora va a ser muchísimo más, no solamente la piel, sino también la respiración, los fluidos, etcétera, etcétera, ¿no? Claro, fíjate que una de las cosas que se planteaban, o que alguien planteó, era como dar certificados o señales de quién había pasado el coronavirus para verlos por la calle, los que ya lo han pasado, ¿no? Como un pino, como un Sí, certificado, sí. porque no hay muestras físicas externas que delaten la enfermedad, ¿no? Y ese es uno de los problemas para contener el contagio, ¿no? Que no pasaba con otras. Pero fíjate si cuando lo escribí, evidentemente no tenía en fin, la menor noción de la que nos iba a caer encima de lo que nos iba a pasar. Yo el libro lo terminé a finales de 2019 y lo había empezado muchísimo antes, ¿no? Pero sí hay uno de los ejes y una de las reflexiones es la que tú planteas del contagio, que ahora estamos tan obsesionados, porque además los enfermos de la piel siempre han sufrido mucho de ese estigma, porque es muy visible y ha habido algunas enfermedades de la piel que eran muy contagiosas y que tradicionalmente todas las enfermedades de la piel se han asociado a ellas, aunque la mayoría no lo sean. La psoriasis es congénita, no, o sea, solo se contagia por los genes, o sea, no se Ujú, contagia, se transmite ujú. a través de los genes, ¿no? Pero sin embargo, hay mucha gente que en cuanto ve una enfermedad de la piel cree que eso es sarna, que eso es lepra, que eso es algo que se te puede pegar. Y es una de las razones por las que se aleja la gente instintivamente, ¿no? Y porque está asociado también a la sexualidad de mala manera. Es decir, está asociado también, hay la especialidad de dermatología médica está asociada a la venerología también. Los ¿Verdad? especialistas en enfermedades dermatológicas son Ujú. especialistas en venéreas también. Y todavía podemos ver, si vamos por las calles del Raval y por las calles de Barcelona y Y en por las calles de los viejos la barrios. Puerta del Sol todavía quedan algunos carteles, sí. Todavía quedan, ¿verdad? En los barrios prostibularios todavía quedan consultas con letreritos como discretos donde pone dermatología venéreas, ¿no? Que tenían, además como tenían como entrada discreta para que la gente no te viera entrar y ese tipo. Entonces hay un estigma que tiene mucho que ver con la mala vida, con el contagio, en fin, la sífilis también tenía unas manifestaciones dermatológicas extremas que te llevaba a perder la nariz y te llevaba a perder un montón de cosas. Entonces, claro, todos los enfermos de la piel contagiemos o no, y la mayoría no contagian nada, acarreamos ese estigma de siglos en fin, que nos asocia a un montón de relatos y en el imaginario colectivo está muy incardinado ese miedo al contagio y eso nos convierte en apestados tradicionalmente, con lo cual ahora que viene una peste de verdad, ahora que ha venido una peste de verdad y que tenemos población apestada literalmente, pues todas esas reflexiones acerca de la enfermedad, acerca de cómo se enfrenta la sociedad a ella y demás, pues están plenamente vigentes y desgraciadamente, porque vamos, hemos reaccionado con la misma superchería y con la misma agresividad y con la misma ignorancia que reaccionaban en el siglo XIV con la peste. Es decir, exactamente igual, no hemos cambiado, ¿no? Queremos alejarlo, queremos que hagan lazaretos lo antes posible, no los llamaremos lazaretos, los llamaremos de otra forma, pero queremos que se aísle el peligro y nuestra prioridad es que no se contagie la enfermedad mucho antes y en el puesto número quinto, sexto, séptimo, incluso en el puesto décimo de prioridades está cuidar y atender a los enfermos. Y lo hemos visto, ¿eh? Lo hemos visto no solo en la saturación, lo hemos visto en cómo está en el debate. Cuando hablamos de cosas que nos preocupan de lo que sucede ahora, dice, bueno, ¿cómo cuidamos a los enfermos? Bueno, pues eso es algo que hemos dejado en manos de los sanitarios, a los que aplaudimos mucho y les damos muchos premios Princesa de Asturias, pero no les hemos preguntado qué necesitan ni en fin, si podemos ayudar de alguna otra forma con un compromiso como comunidad para cuidar a sus enfermos. No, o sea, les aplaudimos porque sabemos en parte que están conteniendo a los apestados y los están manteniendo a raya de nosotros, ¿no? Y eso en fin, ha convertido las reflexiones que hacía en el libro acerca de los apestados, pues las ha vuelto de una vigencia pues desoladora.
Ujú. Y los guetos también, ¿no? Porque justamente lo que hemos visto también que estamos viendo ahora, desgraciadamente, ha sido cómo esta enfermedad se ha cebado sobre todo en las residencias de ancianos, ¿no? Que al fin y al cabo son como algunos de lujo, algunos son de lujo, pero la mayor parte no, lugares donde muchas veces se aparcan a las personas mayores, ¿no? Esto es urgente, la revisión del sistema, de cómo funcionan las residencias de ancianos, cómo se vive, qué hay dentro de esas residencias de ancianos, más allá de la sala de la habitación o de las partidas de mus, ¿no? No lo vamos a hacer. Yo soy muy escéptico. No vamos a hacer esa reflexión. No, somos una... pero además yo probablemente sea consecuencia de una sociedad que tiene una esperanza de vida muy alta, ¿no? Y no sabemos qué hacer. O sea, en un mundo donde nos jubilamos a los 65, la mayoría de la gente que se jubila a los 65 está fenomenal, es decir, Claro. podría seguir llevando, tiene una salud estupenda y como los trabajos de sacar carbón con tus propias manos de la mina, pues es muy poca gente. Es decir, gente que ha llevado un trabajo llevadero a los 65 años está plenamente capacitada para seguir trabajando, para seguir durante unos cuantos años, pero sabe que tiene una esperanza de vida por delante que le quedan, si está bien de salud, en fin, ningún problema para tener 20 o 30 años de vida sin ningún problema, incluso puede superar, tener más de 30 años por delante, y no sabemos qué hacer con toda esa población. Eso es todo esto ha evidenciado un problema demográfico que ya tenía Europa, ¿no? De una población muy envejecida y a la que hemos ido apartando y que conforme son menos válidos y necesitan más atención y más cuidados, pues no hemos estado con ellos. O sea, y esto ha revelado cómo teníamos y tenemos a los ancianos en residencias que son auténticos pudrideros. Sí, y es así, o sea, es que no se puede decir otra cosa. ¿Esto nos ha horrorizado? Nos ha horrorizado. ¿Lo olvidaremos dentro de 2 meses? Lo olvidaremos dentro de 2 meses. Quiero decir, esto creo que no va a calar. No creo que esto vaya a crear un estado de debate que nos haga reformar cómo trata esta sociedad a los ancianos porque que es un debate que debemos abordar, pero no lo vamos a hacer. No lo vamos a hacer porque no molestan, no se quejan, No sé, porque se han muerto sin que nos demos cuenta se han muerto, y no, se han es que no, muerto. no, no son, no, claro, y ellos mismos no tienen capacidad de protestar. O sea, vivimos en una sociedad, es una consecuencia de la victimización. O sea, si no protestas tú por lo que te interesa, nadie va a hacerlo por ti. O sea, como además hablamos de apropiación cultural. Si tú hablas en nombre de otro, no tienes derecho. Es decir, aquí, si no te afecta algo directamente, parece que no puedes debatir. Y ellos, eh, los ancianos que están postrados en las camas, no van a salir a la Puerta del Sol a protestar, no van a colapsar el tráfico, no van a molestar. Entonces, no van a poder ser sujeto político y no van a participar en el debate. Y en cuanto esto pase, nosotros estaremos ya ocupados a otras cosas, nosotros el resto de la sociedad, y nos olvidaremos. Ojalá me equivoque, Ojalá, ojalá. A mí me gustaría equivocarme, pero, ojalá, pero creo que se nos va la boca por los buenos sentimientos, sí. ojalá te equivoques, ¿no? Hay mucho de verdad en lo que dices, ¿no? Porque ya lo estamos viendo, ¿no? Lo rápidamente que se está organizando otra vez las costumbres, los ritos cotidianos, las reuniones, ¿no? Hay como una fuerza que es enorme y que no hay formas de vida que no se va a renunciar a ellas, ¿no? Por lo menos en los países del ámbito mediterráneo, ¿no? Es un cuento para niños, yo creo también, ¿no? Hay monstruos buenos, hay monstruos malos. Yo veo ahí pues un padre que le cuenta historias a un niño, que le cuenta su propia historia, no ahora, sino para cuando sea mayor. Hmm. Para cuando sea mayor, para que venga a leerlo, un poco para obligarle, es un gancho, un anzuelo que le lanzo para obligarle a leer mis libros, porque si no sé que no los leerá. Es decir, no, pero no los leerá además con desprecio, dirá, preferiría leer a cualquier otra cosa, dirá, prefiero, no, me vendrá, es que si no le saco en mis libros, no tendrá ningún incentivo para leerlos,
Y no solo eso, sino que probablemente para fastidiar, pues vendrá con un libro de Manolo Vilas y dirá, Manolo Vilas sí que mola y tú no, tú, a mí sí que me gusta este, ¿no? O sea, cualquier cosa para, con tal de meterte el dedo en el ojo, que es lo que hacen los hijos. Entonces, sí, son cuentos que no le puedo contar ahora, no porque sean inapropiados, porque los cuentos infantiles son muchísimo más terribles que los cuentos que yo cuento de adultos y contienen malos mucho más malos, historias mucho más desasosonantes. Cualquier libro de Roald Dahl que empieza con un huérfano y con tres crímenes es infinitamente más cruel y más duro que cualquier libro que pueda contar yo, por descarnado que sea, sino porque no le interesan, es decir, porque son cuentos que solo pueden interesarle a un adulto, ¿no? Y que hablan de una relación de adulto. La estrategia y la idea de empezarlos con ellas una vez, como si fueran cuentos que le estoy contando para ir a dormir, es un mensaje para el futuro, es para tener un destinatario. Todos los libros tienen que tener un destinatario, por mucho que lleguen a mucha gente y que los lectores los hagan suyos. Cuando escribimos estamos pensando en un lector, y yo como lector pienso en mi hijo en el futuro, y por eso le escribo estos libros, se los mando, ¿no? Se los voy dejando para que luego propiciar ese reencuentro. Pero empiezan todos con esa una vez, ¿eh? Empiezan todos con esa salmodia y esa liturgia un poco de cuento de noche, porque es como, cada cuento es como si me sentara con él por la noche a contarle esta historia. Es un Donde le revelo lo que soy, le voy revelando mi naturaleza monstruosa a través de otros monstruos. Es un monstruo bueno, Sergio del Molino. Es un monstruo muy bueno. Yo creo No que sé yo, tu no hijo, sé yo. tu hijo no se va a creer lo de la monstruosidad de su padre, ¿no? Ahora hay Bueno, gente no. que está Sí. planteando cosas, que está hablando de Ah, pues cosas. venga. Yo creo que hay alguna pregunta. Alena hablaba del miedo, ¿no? De la sociedad del miedo Mm. y cómo la enfermedad representa ese miedo, ¿no? Y además es un miedo irracional, ¿no? La irracionalidad de estar enfermos, de ser contagiados. Sí, es uno de los muchos miedos los que vivimos. Vivimos atemorizados en muchos aspectos, pero es un rasgo también de la sociedad urbana normal, ¿no? Como estamos completamente desnaturalizados, pues cualquier cosita nos da miedo y nos aterra, y así hemos construido nuestra sociedad, y así hemos construido también nuestro sistema político, basándonos en el miedo. Los políticos nos amenazan también, o nos previenen con cuentos de terror, diciéndonos que sí, no, que ellos nos pueden salvar de miedos que vienen por otro lado, y la enfermedad pues era uno de ellos. Lo que pasa es que era un miedo del que nos creíamos a salvo hasta ahora. La peste nos ha actualizado un miedo antiguo, nos ha devuelto un miedo que creíamos que teníamos completamente superado y olvidado, y que podíamos con todo, ¿no? Y eso, claro, se habla mucho de cómo nos ha devuelto la conciencia de la vulnerabilidad, pero yo creo que ya éramos vulnerables por otros flancos, y esto ha añadido otro más. No nos ha hecho más conscientes de una fragilidad que ya percibíamos, yo creo que muchos. Ujú. Hay una pregunta por ahí de Felipe, creo, que dice que ¿cuándo empezaste a pensar escribir un libro sobre la piel, ¿no? Bueno, los libros yo no sé exactamente, porque yo me doy cuenta, cuando me doy cuenta de que estoy trabajando en un libro, han pasado años. Es decir, yo eh, voy inconscientemente centrándome en un tema, porque a ver, esto es una patología, es decir, es, Otra patología. esto es una patología. O sea, pues tengo la suerte de que la literatura tiene un prestigio que no tienen la ludopatía, que no tienen los bingos, ¿no? Pero para mí esto es una adicción, un vicio, un trastorno bueno, que me permite estar bien en sociedad, y que me aceptéis y me publique libros y ganarme la vida con ello, pero en realidad no se distingue de otras adicciones mucho. Y a mí lo que me pasa es que tengo un carácter obsesivo no sé tener curiosidad sin más. O sea, yo cuando empecé a tener curiosidad por estos personajes que tenían psoriasis,
podía haber acumulado una serie de datos un poquito para jugar al trivial o para comentar luego por la noche en una cena y decir, anda, ¿sabéis que Nabokov tiene psoriasis? Y hablamos 5 minutitos en una sobremesa y ya está. Yo no sé dejarlo estar. Es decir, yo acumulo, leo, llego hasta el fondo y cuando me doy cuenta, pues parece que tengo una tesis doctoral sobre personajes ilustres con psoriasis. Y entonces, en ese momento, me doy cuenta de que me he pasado mucho y que sería momento de igual de sistematizar un poco porque la gente no considere que estoy completamente loco, digo que estoy trabajando en un libro y me pongo a hacer un libro para que no me lleven al manicomio, para que no me vean que no hago más que acumular. Dices, es que no es normal acumular 200, 300 libros sobre gente con psoriasis y y tener una erudición que no le importa a nadie. Digo, pues bueno, vamos a trabajarla y vamos a llevarla a reflexionar. Y en ese momento te das cuenta me di cuenta de que era interesante, de que algo que para mí no tenía en principio ningún interés y que no consideraba, que era la psoriasis, se podía convertir en materia literaria y lo descubrí a través de otros, ¿no? Y entonces ya me puse a escribir. Pero no hay un momento, lo que quiero decir con esto es que yo no tengo un momento en el que digo, venga, en frío, me voy a plantear escribir esto y voy a empezar a estudiar y voy... No, de repente me doy cuenta de que es un libro que tengo que escribir, ¿no? De repente, y entonces me pongo a ello y entonces se lo digo a Pilar Álvarez, que es la editora de Alfaguara, le digo, oye, mira, que estoy con esta idea, y entonces ella me dice, ¿cuándo me lo puedes entregar? Me dice, ¿no? La semana que viene lo tienes, o dale, y digo, bueno, espera, dame 10 días, por lo menos. ¿Qué 10 días? Pasado mañana, yo quiero 3 capítulos, ¿no? Entonces, y así hacemos el libro. Ya está. Pero, ¿y qué haces? ¿Guardas carpetas? ¿Escribes cosas y las vas guardando? O sea, ¿cómo es tu forma de trabajo para un libro como este? Bueno, para en general casi todos tus libros que vas tirando de la literatura, de la historia, en fin, de tantas Pues cosas, de la abro una carpeta en el ordenador donde voy metiendo un montón de documentación y voy comprando libros, por esto están los libros. Es decir, un libro te va llevando a otro y una biografía te va llevando a otra. Y entonces, cuando te das cuenta de que te has comprado 6 monografías sobre Nabokov, pues dices, bueno, me está dando el telele. Es decir, aquí te das, Ya. entonces vas acumulando bibliografía, vas comprando y una carpeta que empezó siendo solo piel, que ponías piel y que en principio ibas volcando ahí cositas, pues tiene ya tanto material que tienes que sistematizarlo un poquito y que tienes para poder encontrar las cosas. Pero es una forma de trabajo muy caótica, ¿eh? No tengo ningún Sí. sistema y con cada libro es distinto, ¿eh? Con cada libro funciona de una forma distinta, entre otras cosas porque hay unos libros que son más intuitivos y otros que requieren más documentación, ¿no? Pero bueno, todos en general, incluso los más intuitivos, están trabajados y documentados y hay viajes por detrás y hay cositas, pero es un sistema caótico que solo entiendo yo. Por eso me da mucho miedo morirme en mitad de la redacción de un libro, porque, porque nadie va a ser capaz de entender qué diablos estoy haciendo. O sea, eso que hacen, se murió cuando le quedaban 2 capítulos, pero nada, que se metió el editor con la viuda, sacaron los papeles y No, nadie, o sea, ni no un lo va a poder. equipo Pilar Álvarez ni no va a un, poder. nadie, no, ni Pilar Álvarez, ni un equipo de la Biblioteca de Alejandría es capaz de saber qué diablos estoy haciendo. No sabrían armar el libro con lo que tengo. ¿No? Es un caos en el que solo me entiendo yo. Alguien hablaba también por ahí de lecturas. Todos los libros de Sergio el Molino son una recopilación de libros, como él dice, ¿no? Dice, yo no he descubierto nada, todo está en los libros. Es verdad que todo está en los libros, pero después de leer este libro, La piel, ¿hacia dónde encaminarías a los lectores? Alguien que quiere, pues, conocer más algo, ¿no? De lo que, donde tú vas poniendo los pies. Bueno, al final del libro hay una coda donde Hay una no es una bibliografía, guía. sí, es una pequeña coda, una justificación con gratitudes y deudas, creo que se titula, donde están los agradecimientos y están también pues un puñado de lecturas que yo creo que pueden ser el principio para que quien esté interesado en profundizar y en algo que le haya llamado la atención, que le haya parecido curioso de algunas de las historias, pues puede atacar por algunos de los libros que le sugiero. No son ni mucho menos todos los que he usado,
pero sí que son algunas pistas, o sea, no es una bibliografía académica ni un aparato crítico, pero sí que hay algunas pistas tanto para los que quieran aproximarse a la piel desde un punto de vista más científico, más antropológico, en fin, que también está esa parte más anatómico o más antropológico y cultural, y los que quieren ya hacer obras más filosóficas o profundizar en cada uno de los personajes, pues ahí ofrezco algunas pistas y esos libros les van a llevar a otros libros y pueden... O sea, a mí me parece que hay que ser generoso en eso. Es decir, yo sé que mis libros llevan a otros libros, con lo cual tengo que dejarlo claro. Que parece que es un as que muchos escritores se guardan en la manga. Parece que les cuesta decir de dónde han sacado las cosas, ¿no? Y que no han ido. A mí creo que hay que ser generoso con los libros que te han llevado a ti, a tu propio libro, ¿no? Porque la literatura, al fin y al cabo, respetando siempre los derechos de autor, por favor, eso Por sí, favor. que yo creo en los derechos de autor, pero Sí. respetando eso, es una conversación y la hacemos entre todos. Es decir, y yo nada me gustaría más que mis libros llevaran a otros a hacer otros libros, ¿no? Y que siguiera la conversación y así es como se construye un acervo cultural, ¿no? Y así es como se construyen. Y ahí estás en la librería Alberti, donde hay un montón de conexiones de unos libros a otros y de un puente, ¿no? Y creo que eso tiene que quedar claro y tiene que estar bien visible dentro de los propios libros. Hay alguien que también ha hablado por ahí de la España vacía. Es imposible no Mm, hablar con Sergio del Molino de la España vacía. Y a mí lo que me encanta cada vez que te veo y cada vez que sale un libro nuevo es que tú estás completamente, digamos, ligero, has aligerado tu paso de ese libro, ¿no? Ese libro que ha sido tan importante y que ha marcado, bueno, pues un antes y un después, por lo menos en el lenguaje, ¿no? Se ha puesto un nombre a algo que todos teníamos en la cabeza, pero que nadie se le había ocurrido nombrar. Pero a mí me gusta mucho ver que, que tú no te has quedado anclado en esa España vacía, sino que tu curiosidad va mucho más allá, ¿no? Joder, pues ha costado, ¿eh? Ha costado Sí. mucho. Me ha costado, sí, porque la tentación es muy clara, tanto literariamente como extraliterariamente, porque el debate que ha generado el libro y que ya ha escapado por completo de mis manos y ha adquirido una dimensión política y una dimensión social enorme, en fin, a mí me han tentado de muchos sitios y me han llevado, era muy fácil y muy cómodo y muy gratificante para mí haberme convertido en una especie de gurú de este tema y haber incluso haberlo utilizado políticamente y literariamente también, o sea, haberlo convertido en una saga, haber hecho la España Vacía 2, la España Vacía 3, haberme especializado mucho en el tema y ya no haber tocado nunca ningún tema, ¿no? Explotarlo hasta, como es un asunto que funciona, eh, salirme de ahí ha sido una decisión muy consciente y muy meditada que no tiene nada que ver con que yo reniegue de la España. En absoluto, estoy orgullosísimo de ese libro y cada vez que me invitan a hablar de él voy encantado y voy a todos los sitios y no tengo el menor reparo en participar en todos los debates que se generen y en seguir y acompañándolo y no en ningún momento voy a tachar mi nombre de su portada ni muchísimo menos, pero sí que me gusta y estoy orgulloso de haber podido seguir siendo un escritor con mirada de escritor hacia muchas otras cuestiones y no ser solo el autor, que ya sería mucho. Es decir, en fin, para mí, lo que ha generado la España vacía, ya si solo fuera el autor de la España vacía, en fin, por mucho menos dan entradas en las enciclopedias. Es decir, yo estaría encantado, no tendría ningún pero que decir ni estaría renegando. Pero la decisión consciente era arriesgada también, pero en fin, yo quería también dejar claro que sobre todo soy un escritor y que soy un escritor que mira cosas y que se mira a sí mismo y que tiene un repertorio temático pues muy amplio, ¿no? Y eso me gusta que los siguientes libros pues sigan teniendo aceptación y sigan modulando y que me inviten para hablar de otras cosas que no sea la España vacía, pues cuando sucede eso, que sucede cada vez más a menudo, pues me pongo muy contento también. Me pongo contento también cuando me llaman de la España vacía, ¿eh? Pero si alguna vez me llaman, oye, mira, que te llaman de la Un congreso, Universidad un de congreso de Alburquerque. dermatología.
Ahora te Claro, llamarán pues los espera, ahora vendrán por ahí, ahora vendrán por, ahí, por ese lado. Pero cuando me llaman de la Universidad de Albuquerque, que ya dices, bueno, sí, y dices, no, no, es que queremos que hables no sé qué, de tu libro, de otro tema, de cualquier otro tema que haya salido en otro libro tuyo. Casi les beso, o sea, les digo, "Oh, pero qué majos sois, qué gracias, gracias por sacarme del discurso, ¿no? Del bucle constante. Ya. Bueno, casi llegamos a las 8. Estos encuentros en Alberti a domicilio empezaron a las 7 para terminar siempre un poco antes de las 8 para que pudiéramos salir a aplaudir. Ya no se aplaude tanto, pero bueno, a mí me gustaría aplaudirte a ti, Sergio, porque el libro es un libro pues muy sugerente, como todos tus libros. Está lleno de hallazgos, de filones, ¿no? Donde se puede uno meter, ¿no? En el mundo de Nabokov, en el mundo del tarot. Podríamos hablar también pues de la metamorfosis de los adolescentes. Hay un adolescente, hay un niño y hay un adolescente. Y bueno, el libro está disponible en nuestra web y está en la librería, o sea que lo podéis pedir. Y también incluso podéis pedir que nos lo firme Sergio, porque le Sí, vamos a eso es mandar importante. los libros a su casa y nos los devolverá firmados y dedicados nominalmente. Así que hay una pregunta última, si quieres, muy cortita, por Venga, contestarla, que tiene que ver con los premios. Alguien preguntaba que qué opinabas de los premios. Por el en premio general, Alfaguara, sí. O, bueno, los es una premios pregunta. No sé, me ¿tienes, gustan mucho tienes, los que me dan, tienes me gustan mucho los que opinión? me dan a mí y los agradezco mucho y los que les dan a los demás pues son siempre muy injustos y sobrevalorados, todos en general. Todos los premios que no me dan a mí están sobrevalorados. Esa es mi opinión sobre los premios en general. Vale, Apunto solo que ha entrado en prensa la tercera edición ya del libro y de la estamos a piel, una semana, ¿eh? de la De la piel. piel, sí, 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 sí. va muy bien y ha Muy tenido bien. muy buenas críticas. Yo creo que es un libro que merece ser leído. Es un libro contemporáneo donde vamos a ver muchas cosas que están pasando en el presente, no solamente a esos personajes que les han pasado, ¿no? Y es un libro para creer en los cuentos de monstruos, de los buenos y de los malos. Y sobre todo, literariamente, es un libro estupendo, como todos los Oh, muchas anteriores. gracias, Lola. Muchas Sergio, gracias, Lola, de verdad. esto. Qué lujo, Qué de verdad. lujo tú, qué lujo tú. Y qué lujo todos los lectores que se han conectado desde Argentina, desde Chile, desde Colombia, desde México. Qué bien. Tantísimos amigos, lectores unidos por el amor a los libros y la lectura, ¿no? Y sobre todo compartir el español, ¿eh? Compartir con tanta gente esta gran afición, ¿no? Que es una forma de vida, estar en Qué los... bueno. Así que, Sergio, Bueno, pues un abrazo, de verdad. Esto luego lo colgáis, ¿verdad? Lo tenéis lo luego el colgamos en vídeo. nuestro Instagram y Que después había gente que también. estaba lamentando habérselo perdido. No, no, Vale, no, no, no. Y desde lo tenéis. Argüelles también, ¿eh? Mucha gente Qué desde bien. Argüelles, es verdad. Así Qué que bien. muchísimas Pues gracias. Se cuelga en Instagram, sí. Después también me parece que Laura, que es la maga de todo esto, lo pone en YouTube, para guardar. genial, Así que genial. Oye, pues muchas gracias, de verdad. de Y pronto. un saludo enorme a todos. En cuantito pueda me paso por ahí a veros a todos, de verdad. Muchas gracias. Gracias, Lola. Dios. Chao. Gracias Dios. a todos. Chao. Gracias, muchas Dios. gracias. Chao. Dios. Chao. Dios.